Hola, buenas noches, bendiciones, muchas bendiciones para todos, que la gracia del Señor esté con cada uno, la paz del Señor se manifieste de una manera abundante en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, en tu familia y bueno, la gracia del Señor, el favor del Señor esté con cada uno. Esa es mi petición, esa es mi oración al Señor. Ese es mi deseo, que todos las familias puedan vivir en paz, en armonía, puedan vivir en la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que bueno, muy buenas noches a todos, a los que se conecten en esta hora, buenas noches, muchas bendiciones. Agradecida del Señor, agradecida por sus maravillas, agradecida porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su gracia, su ayuda, su cuidado se mantiene y lo vemos desarrollarse, lo vemos manifestarse en nuestras vidas todos los días. Podemos ver a nuestro Dios cómo nos ayuda, cómo nos fortalece, cómo nos guía. Nos guía en cada momento, en cada situación, en cada dificultad, en cada circunstancia difícil. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Hoy quiero hablarte acerca de lo que se necesita para resolver, ser asertivos en cuanto a solucionar nuestros problemas. ¿Qué hacer? ¿Qué se necesita para resolver los problemas, pero asertivamente? Dar, como se dice, en el blanco. Porque muchas veces cuando vienen los problemas, buscamos por aquí, por allá, buscamos diferentes formas de resolverlo. Buscamos y entramos en ese proceso de pensar qué hacer, qué es lo mejor, qué es lo que podemos hacer para vencer el problema y la dificultad. Y por tanta ansiedad, por el mismo problema en sí, que causa presión, tal vez cause temor, dependiendo del problema también es la intensidad de la ansiedad, del estrés, de la angustia, del temor y de esa, como esa sensación de que es muy difícil el problema y que tal vez no lo podamos resolver a tiempo, no lo podamos resolver como debería ser. Entonces, en ese proceso, nosotros nos equivocamos. Muchas veces hacemos lo que no debemos hacer. Muchas veces tomamos las decisiones que no son las convenientes para resolver esos problemas. Muchas veces tomamos la determinación de buscar ayuda donde no debemos buscar ayuda, de intentar solucionar ese problema de otra forma, pero ese intento más bien produce que el problema se agrave. Ese intento o esa forma de resolver el problema que estamos buscando no es el resultado o no nos da el resultado que esperamos. O sea, no podemos alcanzar el objetivo que queremos y es resolver el problema. Y resolverlo de la mejor manera, porque también se pueden resolver problemas, ¿sabes? Sí, se pueden resolver y hay muchas personas que los resuelven, pero para lograr resolver esos problemas, bueno, como dicen por allí, se llevan un montón de cosas por delante y esa no es la idea. La idea es que tú y yo podamos resolver los problemas, podamos resolver los conflictos sin tener que causar daño, sin tener que hacer cosas que más bien van a quedar allí como con esa nos va a dejar esa sensación de que tenía que haberlo hecho de otra manera y me puse a hacerlo de esta forma y afectó a tal persona o ocasionó esto, y si tal vez lo hubiese hecho de esta manera no hubiese pasado por esto, y a la final decimos, bueno, pero ya lo resolvimos, que es lo importante. Sin embargo, quiero decirte que también es importante que podamos resolver los problemas sin tener que pasar por malos ratos,
sin tener que pasar por situaciones que nos van a hacer sentir mucho peor de lo que nos está haciendo sentir el problema. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar qué se necesita, qué crees tú que se necesita para resolver esos problemas. Y yo quiero hablarte acerca de algo que el Señor Jesucristo, porque acuérdate que la Biblia es la guía o es el manual de vida que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conducirnos como debe ser, para que podamos conducirnos no solo en obediencia a Él y haciendo su voluntad, sino que podamos vivir mucho mejor, tener una vida abundante y una vida en paz, en armonía, ¿ok? Entonces, la palabra del Señor tiene todas las soluciones para nosotros. La palabra del Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Y con respecto a los problemas, con respecto a las dificultades, también el Señor nos dice aquí en su palabra cómo nosotros podemos resolver los conflictos, resolver los problemas de la mejor manera y ser más asertivos, ¿ok? Porque los problemas muchas veces, ¿verdad?, se hacen más difícil porque la respuesta ante ellos no es la conveniente. Entonces, cuando nosotros bajo la influencia del estrés, de la ansiedad, de la impaciencia, el temor, hacemos que el problema se aumente, es por eso que nosotros necesitamos de algo especial. Y, ¿sabes? Necesitamos de inteligencia. Sí, necesitamos de inteligencia y necesitamos apoyarnos en algo que sea efectivo y en algo que nosotros nos podamos sentir como empoderados de una fuerza y de una capacidad para sobrellevar los problemas y para resolverlos. Así que te voy a leer acá, allí está la clave para todo esto, y es Santiago. Allí en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 5, allí tenemos la respuesta para los problemas. Allí tenemos esa base o ese fundamento que se necesita para nosotros vivir la vida de una manera más, como muchos lo dicen, exitosa. Porque realmente no es así el éxito como se enseña o como lo hemos escuchado, lo hemos visto. Es mucho más que eso. Hay gente que pareciera que tienen éxito, pero no tienen paz. Tienen éxito en ciertas áreas de su vida, sin embargo, no tienen éxito en otras áreas que son tan importantes como en la vida personal, en la vida familiar. Y yo te quiero hablar de esto específicamente, de cómo tú debes manejar los problemas de tal forma que tu vida familiar, que tu vida matrimonial, que tu vida con tus hijos, con tus seres queridos, sea una vida en paz, en armonía y, bueno, hasta donde se pueda. Como dice también el Señor en su palabra, que en lo que dependa de nosotros estemos bien con todos, estemos en paz con todos, ¿ok? Pero vamos a leer la palabra, vamos a leer en Santiago capítulo 1, verso 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, sin acepción de persona, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es una promesa. El Señor acá nos promete que si nosotros estamos faltos de sabiduría, podemos venir a Él y pedírsela con toda confianza, porque Él dice, pídala, el cual Él, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El deseo de Dios, es lo que me da a entender aquí el apóstol Santiago, es que tú y yo tengamos sabiduría, estemos totalmente abundantes en sabiduría, podamos desarrollar la sabiduría, podamos ejercer la sabiduría en nuestras vidas. Eso es necesario. Amigo, hermano, que me estás viendo. Una cosa es la inteligencia para ciertas cosas y otra es la sabiduría. Necesitamos sabiduría. ¿Y por qué la sabiduría? Porque la sabiduría viene de Dios. ¿Sabías eso?
La sabiduría no lo da los estudios, no lo da los libros que tú puedas leer, no lo da las experiencias que tú has tenido en diferentes cosas, en situaciones. No, sí, eso ayuda, eso nos da inteligencia, eso nos da conocimiento y es importante, claro que sí. Sin embargo, la sabiduría va mucho más allá, es algo más profundo. La sabiduría es algo divino, porque viene de Dios. Aquí dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así que quien da la sabiduría, la verdadera sabiduría, la sabiduría que realmente es la que nos hace personas capaces de lograr tener poder sobre toda situación difícil, tener esa capacidad de dominio, de control de la situación, de lo que vivimos, de cualquier cosa que venga a nuestras vidas, eso nos lo da la sabiduría. Nos los da la sabiduría. Conozco personas que son inteligentes, que son muy inteligentes, tienen muchos conocimientos, pero cuando sucede algún problema en sus vidas o algún problema en su familia, pierden el control, se quedan paralizados, se bloquean y no saben qué hacer. No saben cómo resolver ese problema, no saben cómo solucionar lo que está ocurriendo, el problema que se les está presentando. Así que no es solamente la inteligencia la que nos ayuda a resolver los problemas, no, necesitamos la sabiduría. En los tiempos que estamos viviendo hoy día, creo que es cuando más debemos tener y desarrollar sabiduría. Sí, porque estamos viviendo tiempos de verdad muy difíciles, pero también tiempos inusuales. Tiempos que estamos viviendo en una sociedad que cada día se está contaminando, se está corrompiendo, se está desboronando. Lamentablemente es así. Es una realidad. Nuestra sociedad en cualquier parte del mundo, en algunos países como que está peor que en otros. La situación moral, la situación espiritual también, porque quiero decirte que la sociedad necesita de vivir en los principios y en los fundamentos espirituales que las escrituras, la Biblia nos ha dejado. Y por dejar muchos de esos principios es que hoy estamos viendo esta sociedad corrompida, esta sociedad que está urgida de un cambio y de una transformación. Entonces, lo importante es que nosotros, tú y yo, tú que me estás viendo, puedas ser la diferencia. Que tu familia, que tu hogar sea la diferencia en medio de esta sociedad corrompida. Entonces, que cuando los problemas vienen, aún los problemas causados por la misma sociedad, los conflictos y las crisis que nos rodean, y lleguen a nuestro hogar, y lleguen a nuestros hijos, a nuestra familia, nosotros tengamos la sabiduría para resolver esos problemas, para solucionar esos problemas, para resolver esas crisis, para no dejarnos arrastrar por la corriente de esta sociedad corrompida, de esta sociedad que está urgida de un cambio, de una transformación. Que tú y yo podamos ser distintos y podamos tener esta virtud dada por Dios para no solamente resolver nuestros problemas y poder nosotros tener la capacidad de conducir nuestro hogar, conducir nuestras vidas por el camino correcto, tomando las decisiones correctas, resolviendo los problemas que se van presentando de la manera asertiva y la manera adecuada, sin tener que afectar a otros para poder resolver mis problemas. Cuando tú y yo hacemos eso, también podemos ser parte del cambio en la sociedad y que Dios nos puede usar a ti y a mí con esa sabiduría que Él nos puede dar para poder ayudar a otros que no tienen la sabiduría que tú y yo podemos tener cuando se la pedimos a Dios. Y podemos hacer partícipes a otros de lo que Dios nos da, de ese conocimiento, de esa capacidad de manejar los conflictos, de esa sabiduría de Dios que nos enseña a cómo conducirnos día a día en cada situación, en cada problema. Así que esto es valioso,
Esto tiene mucho valor, mucho valor. Mira, desde que yo era jovencita, en esa búsqueda espiritual, en esa intimidad mía con el Señor, cuando yo estaba en ese proceso de pedirle a Dios que me dirija en mi vida, que me ayudara a tomar decisiones, que Él pudiera conducir mi vida por el sendero correcto, por lo que Él tenía para mí. Una de las cosas que creo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón y me inquietó para que yo orara y le pidiera a mi Dios era esto: sabiduría. Eso fue lo primero que yo le pedí al Señor. Yo no le pedí más nada. Yo fue a pedirle sabiduría. Porque entendí en ese momento que la sabiduría, según también el sabio Salomón, el único hombre que ha sido más sabio en la tierra, yo leía mucho los proverbios de Salomón porque tenía tanto que enseñarme y aprendí mucho de ellos, que yo vi y pude entender que la sabiduría es importantísima. Tiene un gran valor en nuestras vidas. Un gran valor, y que esa sabiduría de Dios nos ayuda a poder vencer los obstáculos, a poder resolver los conflictos, a poder tomar las decisiones correctas que nos van a beneficiar a nosotros y que también van a beneficiar a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean, que están con nosotros, que conviven con nosotros. Eso es importantísimo. Y de allí yo siempre he estado en esa oración constante. Como dice aquí el apóstol, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da, ¿verdad? A todos podemos pedirla, que es lo importante. Tú, yo, cualquiera que la quiera, la puede pedir. El Señor está para darle a cada quien esa sabiduría que necesita. Y Él está presto para darnos sabiduría. Solamente tenemos que pedírsela, como dice aquí, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él no te va a reprochar la sabiduría. Él no te va a decir, no te voy a dar sabiduría o te voy a dar esta cantidad o esto. No las da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? ¿Por qué sin reproche? Porque el Señor quiere que nosotros abundemos en ella, abundemos en la sabiduría, que seamos llenos de su sabiduría, porque es de Él la sabiduría, viene de Dios, viene del Padre, el Padre eterno, el Padre que nos ama, que nos creó. Él quiere llenarte a ti de sabiduría, llenarme a mí aún más, y quiere que nosotros podamos caminar con pasos firmes, podamos caminar tomando decisiones correctas, haciendo lo correcto, resolviendo cada conflicto, cada situación. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Si tú tienes al Señor y le pides a Él esta sabiduría que viene de Él, pues cuando vengan esas aflicciones, confía, porque Él con su sabiduría te va a dar la solución, te va a indicar cómo debes actuar, te va a decir de qué manera tú puedes resolver ese conflicto, de qué manera puedes resolver esa situación, cual sea el problema, cual sea la dificultad. Para Dios no hay diferencia. Si es un problema matrimonial, Él te va a dar la sabiduría para resolver ese problema matrimonial. Si es un problema con tus hijos, Él te va a dar la sabiduría para resolver ese problema con tus hijos, con tu familiar, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con quien sea. Si es una situación económica, si es aún una situación de enfermedad, hasta hay problemas que son producto de la enfermedad y hay que ser sabios para resolverlos. Así que, cual sea el problema, cual sea la dificultad, a través de la sabiduría vas a poder resolverlos, vas a poder lograr llegar al blanco, vas a poder vencer esa prueba, vencer ese obstáculo, pasar por encima de ese obstáculo que muchas veces se atraviesa en el camino para no dejarnos avanzar. Con la sabiduría de Dios, yo te aseguro que te vas a sentir mucho más confiado. Lo contrario a la sabiduría de Dios es no tener dirección de Dios. Lo contrario a no tener sabiduría es hacer las cosas a nuestra manera. Y te digo, hacer las cosas a nuestra manera, no es conveniente. Nos equivocamos,
hacemos lo que no tenemos que hacer, actuamos bajo nuestro carácter, bajo nuestro temperamento, actuamos bajo nuestras emociones. Y si estamos llenos de angustia, y si estamos llenos de ansiedad, y si estamos llenos de preocupación, de temor, vamos a actuar y vamos a hacer las cosas bajo esas emociones. Y el resultado no va a ser el conveniente, el resultado no va a ser el resultado que necesitamos, el resultado correcto, el buen resultado. No lo vamos a obtener. Así que es por eso que necesitamos la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de nuestro Dios para resolver los problemas. Porque los problemas nunca se acaban. Los problemas siempre están allí. Los problemas siempre vienen. Aunque no seamos nosotros o los que seamos la raíz del problema. Aunque no seamos nosotros los que hayamos causado esa dificultad. Muchas veces, ¿verdad? Hay problemas que vienen a nosotros. Estamos tranquilos en nuestras casas y los problemas llegan. Pero allí tenemos esta virtud del Señor, la sabiduría de Dios, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, su presencia hermosa allí llenándonos, su sabiduría nos va a fortalecer. Porque lo bello de la sabiduría de Dios es que cuando tú tienes esa tranquilidad de saber qué es lo que debes hacer, pues eso te llena de seguridad. Pero cuando tú no sabes qué vas a hacer, no sabes cómo resolver ese problema, no sabes cómo enfrentarlo, eso te va a producir inseguridad, eso te va a producir desconfianza, eso te va a producir temor. Pero cuando ese problema viene y tú inmediatamente activas la sabiduría de Dios, que ya tú la has pedido, que ya tú has estado rogándole a Él que te llene de ella, esa sabiduría de Dios se va a activar en ti. Y de inmediato tú vas a sentir cómo eso allí fluye en ti, que tú dices, es que lo que debo hacer es tal cosa. Y tú sabes que no es algo que está en ti, es algo que salió de ti y no sabes de dónde. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Dios lo pone en ti en ese momento que tú lo necesitas, ese entendimiento para resolver eso que está ocurriendo. Y tú puedes experimentar eso, y eso es hermoso. Cómo tú puedes ver que Dios te habla, es la manera como Dios te dirige. Eso que viene a ti, que tú dices, ay, se me ocurrió. Yo creo que lo que debemos hacer es tal cosa. Deberíamos, podemos, todos esos podemos, esos deberíamos, yo creo, eso viene de Dios. Cuando es asertivo, cuando trae solución. Es de Dios, es Dios dándote ese entendimiento, esa sabiduría, ese mover en ese problema, en esa dificultad. Así que, amigo, hermano, esta es la palabra que hoy tengo para ti. Se necesita sabiduría para resolver los problemas. No se puede resolver solamente con simples conocimientos, no se puede resolver a nuestra manera. Se resuelven con la sabiduría de Dios. Se resuelven de la mejor manera. Como te decía al principio, muchas veces sí, cualquiera intenta resolverlo y ha resuelto sus problemas, pero ha dejado una cantidad de cosas que sucedieron antes, otras dificultades para poder llegar a resolver eso. Así que la idea no es pasar por dificultades primero, causar malestar, causar momentos desagradables para poder llegar a la solución de ese problema. No, la idea es ir directo a la solución, ¿ok? Y eso lo podemos tener con el Espíritu de Dios a través de la sabiduría. Así que, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios. Pídesela y Él te la va a dar. Si tú lo crees, así va a ser. Si tú crees que Él puede darte sabiduría, Él te va a dar sabiduría. Y te la va a dar abundantemente y sin reproche. No te la reprocha. Él te la quiere dar. Él quiere depositar en ti mucha sabiduría. ¿Sí? Así que bueno, muchas bendiciones. Por allí hay algunas personas conectadas. Luego entonces los saludo. Muchas gracias a los que luego ven esta transmisión y me dejan sus saludos. De verdad, gracias. Gracias por estar allí pendiente. Bueno,
Mi deseo es poder siempre estar acá y compartirles de lo que Dios me ministra, de lo que Dios trata conmigo, lo que Él me enseña. Yo estoy para enseñarles también a ustedes y le doy las gracias a Dios por este tiempo. Hoy empecé un poquito tarde, tuve alguna complicación, pero gracias al Señor pude estar. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es un Dios de amor que nos ama tanto. Él quiere vernos, de verdad, nos quiere ver bien, porque como todo buen padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. Así que si tú eres hija, si tú eres hijo de Él quiere lo mejor para ti, ¿sí? Solamente pídele sabiduría porque de verdad en este tiempo que vivimos y en todas las dificultades que se están viendo y que podemos estar pasando, necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentarla, necesitamos la sabiduría de Dios para solucionar esos problemas. Así que bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo le voy a orar al Señor en este momento por ti, le voy a pedir a mi Señor para que Dios te dé esa sabiduría que tanto necesitamos, ¿sí? Bueno, Padre, gracias te doy en este momento hermoso de poder compartir. Gracias por los que están allí conectados. Gracias por los que luego van a ver esta transmisión, Señor. Te pido que les bendigas a cada persona que ve y que oye esta palabra. Que esta palabra no vuelva vacía, como dice tu palabra, Señor, como dice las Escrituras. Que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú hoy me permites transmitirla. Sí, y el propósito es que cada persona pueda tomar esta palabra y ser edificada, ser edificado en la palabra. Que cada persona que me está viendo, que está escuchando este mensaje, pueda tomar la decisión y creer que tú le puedes llenar de sabiduría. Padre, da sabiduría a todo aquel que te la pida, a todo aquel que la necesite. Y te pido, Señor, que todos podamos entender que es necesario tener sabiduría. Más que inteligencia, más que conocimiento, necesitamos tu sabiduría, Señor. Te ruego que nos des en abundancia, como dice tu palabra en Santiago, abundantemente, sin reproches, Señor. Llénanos de sabiduría, para no solamente resolver nuestros propios problemas, sino para poder ayudar a otros que están allí sumergidos en el conflicto y no saben cómo resolverlo. Que podamos nosotros ser ayuda también para otros a través de tu sabiduría, Señor. Muchas gracias te doy en esta hermosa noche, mi Dios. Bendice a cada persona que está allí, Dios mío, observando esta transmisión. Bendícele con tu paz, con tu gozo, con tu amor, Señor. Y en cualquier situación que se encuentren, te pido que les ayudes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, recuerda que si tienes alguna necesidad de oración, quieres que te apoye en oración, que te incluya en una lista de peticiones que tenemos y que oramos un equipo de mujeres que nos reunimos los martes a las 5:30 horas de acá de Chile. Nos reunimos para orar, varias mujeres, algunas de Venezuela, otras de Chicago, Colombia. Bueno, por ahí estamos reuniéndonos y ha sido de bendición realmente este mover de oración que hemos tenido, que Dios mismo ha permitido que podamos pues reunirnos y como dice su palabra, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo por algo que pidieren, será hecho. Y hemos visto cómo Dios está haciendo muchas cosas a través de la oración los martes a las 5:30. También quiero decirte que si quieres participar en esa sala de conferencia, bueno, puedes solamente comunicarte con nosotros por este medio, o por los números que dejé allí en mi perfil, por allí por el WhatsApp, y nosotros te enviamos el enlace y así puedes estar conectados con nosotros y entrar en ese tiempo de oración. ¿Ok? Y si tienes la necesidad de oración, quieres que te apoyemos en alguna oración, pues hazlo saber y ahí estaremos incluyéndote en esa lista, orando, intercediendo por esa necesidad o por esa situación que tienes. ¿Ok? Así que bueno, muchas bendiciones, de verdad. Es una bendición para mí estar acá y compartirles de la palabra del Señor. Que tengan muy buenas noches y que tengan un lindo descanso. Muchas bendiciones.